También había muchos otros santos semidioses, reyes y miembros de órdenes monárquicas, especialmente denominadas Arunadayas, una categoría especial de Rajarshis, de diferentes dinastías de sabios. Cuando todos ellos se reunieron para encontrarse con el emperador Parikshit, este lo recibió debidamente y postró la cabeza en el suelo. Significado: el sistema de postrar la cabeza en el suelo en señal de respeto a los superiores es una excelente norma de etiqueta que complace en lo más profundo del corazón al huésped honrado. Incluso a un gran ofensor se lo excusa por el simple hecho de que siga ese proceso. Y Maharaj Parikshit, aunque era honrado por todos los rishis y reyes, les dio la bienvenida a todos esos grandes hombres con esa humilde regla de etiqueta, a fin de ser excusado de cualquiera ofensas que hubiera cometido. Por lo general, todo hombre sensato adopta este humilde método en la última etapa de su vida, a fin de ser excusado antes de partir. De esa manera, Maharaj Parikshit imploró la buena voluntad de todos para ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Salakaya Chakshuru Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nací en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual Srila Prabhupada me abre los ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mi sublime y respetuosa reverencia. Srila Prabhupada aquí. Sí. Entonces, es muy interesante que no solamente personas de este planeta Tierra fueron a ver a Maharaj Parikshit. Quiere decir que en la época de Maharaj Parikshit había viajes interplanetarios, ¿no? Tenían naves, obviamente, para poder hacer esos viajes. Entonces, eran muy adelantados, o sea, se dice cuando Maharaj Parikshit hacía grandes sacrificios, invitaba a los semidioses, y Indra mismo venía a participar, y otros grandes semidioses también, ¿no? Como invitados de honor. Entonces, se dice con la aparición del señor Buda, como él paró los sacrificios védicos, ya los semidioses ya no vinieron más a este planeta, desde la época de Buda. Entonces, muy interesante, ¿no? Que cuando se difundió la noticia, obviamente no había internet ni nada por el estilo, ni telegramas, ¿no? Pero habían otros métodos trascendentales para la comunicación, incluso con otros planetas, porque los semidioses cómo se enteraron de que el rey Parikshit iba a morir en 7 días. ¿No? Tenían otra forma de comunicarse, telepáticamente, lo más probable, ¿no? Prabhupada, ayer estaba escuchando una clase, Prabhupada decía que hay yogis hasta el día de hoy que tienen poderes místicos. Prabhupada dice que él conoció a un yogi cuando era un niño, vivía en la casa de su padre. Su padre recibía todos los días de 4 a 5 yogis o de Vaishnavas o incluso impersonalistas, pero que eran santos, ¿no? Llevaban una vida santa. Los recibía en su casa y uno de ellos se bañaba en 4 ríos sagrados al mismo tiempo, simultáneamente, incluyendo el océano de Jagannath en Haridwar, ¿no? Y en el
Ganges, también de los Himalayas, 4 ríos, lugares sagrados al mismo tiempo. O sea, tenían poderes para hacer eso. ¿No? Incluso se dice en el Bhagavatam que hasta el día de hoy hay personas que viven hace miles de años en el planeta. Un descendiente del señor Ramachandra todavía vive en el planeta. Alcanzó la perfección del yoga y está esperando que termine Kali Yuga para ser el rey en Satya Yuga. Pero anda vivo por ahí, en algún lado de los Himalayas, por eso anda. ¿No? Yo voy a escuchar lo mismo de Ashwatthama también está ahí, pero también hay un descendiente de Ramachandra, para cuando mencionan el Bhagavatam. Porque Ashwatthama fue maldecido, anda sin hogar, sin cariño, por la ofensa que cometió, ¿no? De matar a los hijos de los Pándavas. Y algunas personas dicen que han visto un hombre muy alto con una cicatriz en la frente, porque le arrancaron la joya que tenía en la frente. O sea, que por ahí anda deambulando de hace 5.000 años. Interesante, ¿no? Esas cosas existen hasta el día de hoy, ¿no? Entonces Maharaj Parikshit, para darle la bienvenida a todos esos grandes santos, semidioses, reyes y brahmanas, se postró tocando su cabeza en el suelo. Siempre parece que ese es el sistema de recibir a alguien superior a uno. Esa es la etiqueta, ¿no? Védica, pues. No solo Vaishnava, védica también, ¿no? Entonces, Prabhupada dice que incluso si alguien es ofensor, si se postra ante la persona que ofende, pues se le perdona, ¿verdad? Eso fue lo que hizo Kali ante Maharaj Parikshit. Muy astuto el Kali. Cuando vio que el rey Parikshit estaba ya con la espada en la mano dispuesto a matarlo, él supo que la única salvación que tenía era caer a los pies de Parikshit e implorar por su vida, postrando su cabeza al suelo. Y pues Maharaj Parikshit es un gran Vaishnava, si ve a alguien que está rendido ante él, no lo va a matar. Pues. Es la etiqueta védica para los kshatriyas, ¿no? Si un enemigo se rinde, no hay que matarlo, ¿no? Y en los Vedas está prohibido matar niños, mujeres y brahmanas y vacas. Está prohibido. No hay que matar a nadie, por supuesto, pero quiero decir principalmente, y a un enemigo que se rinde, tampoco se le debe matar, ¿no? Les cuento un pasatiempo sobre esto. Cuando la deidad de Vrindavan se fueron a Jaipur por protección de los posibles ataques de los musulmanes en la época de la Edad Media, ¿no? Entonces, la mayoría de las deidades de Vrindavan fueron llevadas a Jaipur. Y el rey Maharaj Jai Singh era un devoto puro de Krishna, entonces le dio protección a todas las deidades en su reino. Y como él tenía muy buenas relaciones con los musulmanes gobernantes, no se atrevían de invadirlo o hacer nada, ¿no? Porque tenía buenas relaciones diplomáticas con ellos. En esa época ya habían llegado los ingleses, ya estaban ahí los ingleses, y estaban tratando de sacar a los musulmanes para ir a gobernar. Había lucha entre ellos. Entonces, un comandante, un gobernante musulmán, hubo en una batalla, mató a un capitán del ejército británico. Entonces el ejército británico le puso precio a su cabeza, ¿no? Entonces el hombre, para protegerse, se refugió en el rey Maharaj Jai Singh. Fue a Jaipur y se tiró al piso
dame refugio aquí en tu ciudad. Mi vida está en peligro. Y claro, como se rindió ante él, pues le dio refugio, ¿no? Y cuando los ingleses se enteraron de eso, rodearon la ciudad de Jaipur y le mandaron un mensaje al rey, ¿no? Jai Singh: o nos entregas a este gobernante musulmán o te invadimos la ciudad. Entonces el rey consultó con sus ministros qué hacer. Y los ministros le dijeron: tu principal deber es proteger a las deidades, ¿no? Porque él tenía las tres deidades principales, estaban en Jaipur: Madan Mohan, Govinda y Gopinath. Las tres deidades principales estaban ahí refugiadas en Jaipur. Entonces, porque si no, si se meten los ingleses, te invaden los ingleses, quién sabe qué le pueden hacer a las deidades, ¿no? Entonces, mejor que entregue al gobernante musulmán. Y el rey, pues, se vio en la situación que tenía que entregar a ese gobernante, a pesar de que lo había aceptado como refugiado. Entonces los ingleses, como escarmiento, lo colgaron en un lugar público, todo el mundo lo viera, ¿no? Etcétera. Se dice que el rey Maharaj Jai Singh, él todos los días conversaba con su deidad Radha Govinda, ¿no? Todo el devoto puro, tenía conversaciones. Pero cuando entregó al gobernante musulmán, ya Govindaji no quiso hablar más con él. Entonces el rey pues se sintió muy, mal por lo que hizo y pensó: no, si Krishna no quiere hablar conmigo, ¿para qué quiero vivir? Pues si está enojado conmigo, no está complacido por lo que hice. Entonces decidió ayunar, ¿no? Hasta que Krishna le hable, pues, ¿no? Si tenía que morir ayunando, pues estaba determinado a hacerlo, hasta que Krishna le dé alguna señal, ¿no? Entonces, el ministro principal que le recomendó también que entregara al gobernante musulmán, también se puso a ayunar. Entonces, como a los 4 días, Govindaji apareció en el sueño de Maharaj Jai Singh y le dijo: voy a volver a hablar contigo para tu ayuno, pero no a través de esta forma mía como Govindaji, sino vas a ser otra deidad, ¿no? Se va a llamar Brajamohan, y a través de esa deidad voy a hablar contigo. Entonces él se puso muy feliz, muy contento. No hay diferencia entre una deidad de Krishna y otra, es el mismo Krishna, ¿verdad? Pero así fue el pasatiempo. Y esa deidad Brajamohan todavía está en Jaipur ahí. En algunos años atrás, ISKCON estaba a punto de recibir esa deidad para adorarla, pero hubo muchas políticas, ¿no?, locales, y no se pudo, no se decidió del todo hacer ese arreglo, pero bueno, entonces vamos a leer el texto 12. Sukho pavisteshu atateshu bhuya krita pranama swachikirshitam yat vigyapayam asavidikta cheta upastito vigrihita pani. Después de todos los rishis y los demás se hubieron sentado cómodamente, el rey, parado ante ellos humildemente y con las manos juntas, les hizo saber de su decisión de ayunar hasta la muerte. Significado:
Aunque el rey ya había decidido ayunar en la ribera del Ganges hasta la muerte, expresó humildemente su decisión para averiguar las opiniones de las grandes autoridades que se encontraban ahí presentes. Cualquier decisión, sea cual fuera su importancia, debe ser confirmada por alguna autoridad. Eso hace que el asunto sea perfecto. Esto significa que los monarcas que gobernaban la tierra en aquellos días no eran dictadores irresponsables. Ellos seguían escrupulosamente las decisiones autoritativas de los santos y sabios conforme al mandato védico. Maharaj Parikshit, como rey perfecto que era, siguió esos principios y consultó a las autoridades, incluso hasta los últimos días de su vida. Entonces, aunque el rey había tomado la decisión de ayunar hasta su muerte, que eran 7 días, pero lo consultó con todos los sabios ahí reunidos, ¿no? O sea, lo anunció. ¿Qué piensan ustedes? ¿Están de acuerdo con mi decisión? ¿Les parece bien? ¿Les parece mal? Por favor, díganme, ¿no? Entonces, humildemente él se expresó, ¿no?, para averiguar las opiniones de todos ellos. Y eso quiere decir que los reyes no eran unos dictadores, ¿no?, que imponían su voluntad a la fuerza, ¿no? Ellos tenían que consultar sus decisiones, sean importantes o no. Siempre tenían brahmanas a quien consultar, si eso está de acuerdo a las escrituras védicas, esta decisión o no. Es importante eso, consultar con autoridades superiores, ¿no?, antes de tomar decisiones importantes, al menos, ¿verdad? Debería ser así, de esa manera. Por eso están los brahmanas y el maestro espiritual, ¿no?, las escrituras, sadhu, shastra y guru son las autoridades de todos los devotos, ¿no? Las escrituras, los santos y el maestro espiritual. ¿No? Incluso aquí habla que, en el verso anterior, que hay semidioses santos también. O sea, normalmente los semidioses son devotos también, pero tienen deseo de disfrutar materialmente, no son devotos mixtos. Pero entre los semidioses también hay semidioses santos, ¿no?, que controlan los sentidos y meditan en Krishna, Vishnu. O sea, eso es posible también. Y aquí se habla también, vino Narada Muni también, ¿no? Devarshi es el sabio entre los semidioses. Y ese Narada Muni, el principal entre los sabios, entre los semidioses, porque él es hijo del señor Brahma. Entonces, él no nació en esta tierra, nació en Brahmaloka, entonces es un semidios, pero un sabio entre los semidioses, ¿no? Entonces, interesante que una vez Srila Prabhupada, en un kirtan que fue en Los Ángeles, Prabhupada se estaba riendo mucho y después del kirtan un devoto se atrevió a preguntarle a Prabhupada por qué se reía tanto. Y Prabhupada le dijo, ¿no vieron? A Narada Muni estaba aquí. No, nosotros no vimos nada. Ah, pues estaba aquí. ¿Y por qué se reía usted? Ah, porque Narada Muni, cuando vio tantos occidentales yávanas, melechas, cantando y bailando, ¿no?, al son del kirtan, pues se puso a reír y me contagió su risa. Narada Muni, sí, Prabhupada. Obviamente que nadie lo vio sino Prabhupada nada más. Prabhupada tenía esa visión espiritual, incluso para ver a Narada Muni. Obviamente ningún ser humano común puede verlo
a menos que él decida hacerse ver, ¿no? Entonces, este movimiento que Srila Prabhupada estableció en el occidente, Prabhupada dijo que Krishna nació en el movimiento, así como Krishna apareció en el vientre de Devaki, también Krishna a través de su deidad, su nombre, su prasad, sus devotos, apareció en ISKCON. Está presente, todavía sigue presente. Prabhupada critica a los impresionalistas que dicen, como Vivekananda, dice, no hace falta ir a los templos, Dios está en todas partes. Prabhupada dice, bueno, si está en todas partes, también está en el templo. O sea, el templo es una parte. Entonces, Krishna está dentro y fuera de todo, está en la deidad también, está en el templo. Porque ese Vivekananda decía que, ¿para qué riegan a la planta de tulasi? ¿No? Mejor rieguen la planta de berenjena, por lo menos tienen algo que comer. Era muy mundano ese Vivekananda, impersonalista, ¿no? Y aunque en la India lo respetan mucho como una gran personalidad, porque habló en un encuentro religioso en Chicago, ¿no? Dio una conferencia y agarró algo de fama por eso, ¿verdad? Pero Prabhupada dice que no era muy inteligente porque aceptó a Ramakrishna, que decía que era un avatar, ¿no? Que él era Rama y era Krishna, un farsante, en pocas palabras. Lo aceptó como maestro espiritual, entonces no era tan inteligente de seguir a alguien así, ¿no? Y Prabhupada dice que su guru, porque ellos tienen una misión, todavía se llama Ramakrishna, misión Ramakrishna. Aunque tienen nombre de Krishna, no son devotos de Krishna. El guru de ellos adoraba a la diosa Kali. Y él dice que un día se le apareció la diosa Kali. Pero era un gran especulador, porque él decía, bueno, hoy voy a practicar la religión musulmana. Entonces iba a un matadero de musulmanes a comer carne, y dice, porque esa es la religión musulmana, entonces tengo que comer carne, como ellos, para ser buen musulmán. Era un gran especulador, ¿no? Entonces lo llamaban, en vez de Ramakrishna Mission, Bhaktisiddhanta lo llamaba misión pollo, porque comían pollo. Abrían hospitales para la gente, ¿no? Se dieron a conocer por ser caritativos, pero en los hospitales de ellos servían sopita de pollo. No me acuerdo el nombre bengalí del pollo, pero lo decían así. El nombre de esa misión era la otra. Cuando Prabhupada era niño, se enfermó y le trajeron el médico dijo, su hijo está en grave peligro, su vida, tienen que darle sopa de pollo porque si no se va a morir. Y la mamá le dijo al papá de Prabhupada, tienen que hacerlo, no podemos morir nuestro hijo, aunque somos Vaishnavas, no comemos carne, pero si el hijo está en peligro de vida, pues tiene. Pero el papá de Gormohan, el papá de Prabhupada, le dijo al médico, pero aquí nosotros somos Vaishnavas, en la casa no entra ningún tipo de carne. Y el médico dijo, no se preocupe, yo lo preparo y se lo traigo. Y el médico se trajo la sopa de pollo. Y se le van a dar a Prabhupada. Prabhupada, cuando olió el olor al pollo, vomitó la enfermedad. Así que sí lo curó. Sin tener que comérsela. Obviamente no se la comió. Nada más el olor le hizo vomitar. Entonces, es una cosa que Prabhupada toda su vida
nunca rompió ningún principio. Y en su época toda la gente fumaba, tomaba té, ¿no? Té negro, ¿no? ¿Entienden? Los ingleses hicieron popular el tomar té. Chai, chai, chai tea. Los chinos tienen tai chi. Bueno, entonces, ¿tienen algún comentario? ¿Algo que añadir? Muy bien. Bueno, Srila Prabhupada y Gaura Premanandi.